Por favor, me indican si les sale la pantalla y cuando no entienden algo me preguntan, me detienen automáticamente. ¿Sale pantalla? Me No, parece, profe. me No, parece que no, ¿verdad? Ya ve. Listo, creo que ya. yo me escucho, profe, es que mi audífono no sirve. Sí, sí, la escucho. Muy bajito, pero sí. Ok. Para el día de hoy tenemos prácticas 4 y 5, reacciones químicas y estequiometría. Vamos a empezar hablando de que la materia sufre una transformación constante debido a las propiedades que la conforman. Entonces, nosotros podemos hablar de propiedades intensivas y extensivas de la materia. Cuando nosotros hablamos de las propiedades intensivas, recordemos que son todas aquellas que no dependen de la masa, ni de la temperatura, ni un volumen, por lo tanto no son medibles. Entonces, las intensivas son color, textura, sabor, olor, dureza, fragilidad, entre otras. Las propiedades extensivas van a ser todas aquellas que dependen de la perdón, de la masa. En este caso, de la masa o de una medición como tal. En este caso, la temperatura, la masa, el volumen, eh, la distancia, ¿verdad? Que son situaciones que requieren de una medición como tal para poder averiguar, en este caso, si es una propiedad extensiva o intensiva. A partir de esto, de estas propiedades que tienen los materiales, entonces, por ejemplo, podemos hablar de propiedades físicas y químicas. Una propiedad física, recuerden que es aquella que su material no cambia, la sustancia se mantiene la misma, no se puede modificar. Más sin embargo, con las propiedades químicas esto es diferente, porque sus propiedades y su material y su sustancia sí va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Con una propiedad física yo puedo agarrar un papel y arrugarlo. Puedo cortarlo a la mitad, que sigue siendo papel. Pero si yo corto, perdón, si yo agarro un papel, lo corto a la mitad y lo quemo, ya su material cambia, porque este no sigue siendo papel, este pasa a ser ceniza. Entonces, obviamente su sustancia cambia, ¿verdad? Pasa lo mismo cuando un clavo se oxida ¿cómo fue el nombre? Un tornillo se oxida, su material cambia, su composición cambia, por lo general este material se desintegra. Recordemos que, por ejemplo, cortar un trozo de madera sigue siendo físico, un cambio físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sigue siendo madera. Pero si yo agarro esa madera para hacer una fogata, ¿sigue siendo madera? No, su transformación se va a dar y pasa de igual manera a ser ceniza y su sustancia se ve completamente transformada de una cosa a otra. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que reconocer de primera entrada, propiedades físicas y químicas que conllevan a un cambio físico y a un cambio químico, y que todo este material se va a transformar. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a hablar de que existe los cambios físicos, ¿verdad? En este caso, son todos aquellos que no va a hacer que la sustancia se transforme, y los cambios químicos van a tener una transformación de su material, de su sustancia. A partir de esto vamos a hablar de las reacciones y es precisamente lo que esta imagen les señala. ¿Alguien sabe cuál es ese proceso que les estoy señalando en esa imagen? Ok. El proceso que yo les estoy señalando en esa imagen es el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Recordemos que existen reacciones en la vida diaria, en la vida cotidiana, donde ustedes van a encontrar que estas ocurren. Aparte de que ocurren, van a tener una serie de compuestos, una serie de elementos que van a conformar a una ecuación química y a una reacción como tal. Cuando yo les hablo de reacciones es cuando ocurre también una transformación de una sustancia a otra. ¿Qué quiere decir? Que en el proceso de fotosíntesis, el agua, que es H2O más CO2, se van a formar, se van a introducir para formar otros productos. Porque recordemos que una ecuación química se conforma por reactivos y productos. Y que entonces, cuando hay ciertas condiciones, como el calor y la luz, ¿verdad? En especial la energía, vamos a llamarle calórica de tal forma, eh,
va a ser que si en este caso se está utilizando energía, si requiere energía, esa reacción se va a llamar reacción endotérmica. Endo significa dentro, entonces yo necesito que dentro de mi reacción exista energía para que ocurra ese proceso. Va a ser una reacción endotérmica. Pero si en este proceso de la reacción química en este caso, se desprende la energía calórica, es una reacción exotérmica. Exo significa fuera y se estaría liberando la energía. Ahora bien, entonces, cuando nosotros hablamos de reacciones, lo que nos dice la teoría del manual es que es un proceso mediante el cual unas sustancias, ¿cuáles sustancias? Los reactivos, se van a transformar en otros totalmente diferentes, que son los productos de esa reacción que se originan por la reorganización de átomos y de moléculas que se mueven y conforman a esa misma ecuación. Para ello es necesario que se rompan enlaces entre las moléculas y se formen enlaces nuevos, que es lo que nos explica la teoría. Ahora, esta es la ecuación que yo les decía a ustedes. En este caso, del lado de los reactivos siempre van a estar del lado izquierdo y los productos van a estar del lado derecho. En el caso de la reacción de fotosíntesis, de la ecuación de fotosíntesis, vean que requiere de agua más dióxido de carbono en presencia de energía, pero nada más en presencia. No que es que necesito energía dentro de la reacción, no. Nada más en presencia de luz para formar glucosa y oxígeno, ¿verdad? Entonces, vean que del lado izquierdo yo encuentro los reactivos, acá, del lado derecho yo encuentro los productos. Eso es todo lo que tienen que ir reconociendo en una ecuación como tal. Ahora bien, tenemos que las reacciones químicas se representan a través de una ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? Esto, representar por medio de coeficientes, que son los números que están acá adelante, subíndices, que son los números pequeños, compuestos, que son la formación de dos elementos, y ciertas condiciones que vamos a empezar a estudiar para poder representar una ecuación química. Entonces, primero que todo, la ecuación química debe respetar lo que dice la ley de la conservación de la masa. ¿Qué es lo que dice lo que dice esta ley? Que la masa total de todas las sustancias presentes en una reacción deben ser la misma antes y después de que ocurra esa reacción. Es decir, no se pueden modificar. Lo que voy a tener del lado de los reactivos tiene que ser lo mismo que tenga del lado de mis productos. La misma cantidad. Entonces, por ejemplo, se pone a reaccionar óxido de sodio en estado sólido con ácido clorhídrico en estado líquido, lo que genera una disolución de cloruro de sodio y provoca el desprendimiento de vapor. ¿Qué es lo que dice la ecuación? Bueno, muy sencillo. Básicamente nos está diciendo que en este caso el óxido de sodio, que es el primer compuesto que tengo acá, reacciona con ácido clorhídrico, que es este segundo compuesto acá, para formar o generar cloruro de sodio y desprender vapor en forma de agua. Vean que tengo los reactivos, tengo los productos, en color verde tengo los subíndices que son muy importantes, porque resulta que vamos a ver algo que se llama balanceo de ecuaciones químicas que tienen que dominar para poder reconocer si la ecuación química cumple o no la ley de la conservación de la masa. Porque recuerden que tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos, la cantidad de masa, tanto en reactivos como en productos, tiene que ser la misma. En azul encontramos los coeficientes estequiométricos que van adelante de cada reacción. ¿Ok? Entonces lo que les decía, las partes de una ecuación química. Lo que está en verde es el subíndice, el numerito que va a ir pequeño. Ustedes lo van a reconocer en las ecuaciones químicas. Ese va a ser el subíndice. El coeficiente siempre va a ser el número que esté adelante de los compuestos, el que va acá o el que usted tenga que colocar acá, ¿verdad? El estado de agregación está en color rojo. ¿Qué significa? Que el óxido de sodio, perdón chicos, está en este caso en estado sólido. Que el cloruro de hidrógeno en este caso está en estado líquido. Que, perdón, que el ácido clorhídrico está en estado líquido. Que el cloruro de sodio, vean que en los productos está en estado sólido y que el agua está en estado líquido. Si ustedes reconocen, aquí hay dos sustancias líquidas
y una sólida a partir de, bueno, dos sólidas que se forman a partir de los diferentes compuestos. Vean que yo no es lo mismo óxido de sodio que cloruro de sodio. No es lo mismo ácido clorhídrico que agua. Y que tengo dos compuestos líquidos, dos compuestos sólidos. Es por eso que hay que reconocerlos. Ahora, cuando a mí me dan dos compuestos del lado de los reactivos, es muy fácil reconocerlos porque cuando yo estoy leyendo la ecuación, del otro lado me van a decir produce, genera, forma. Entonces usted va a decir, ah, ok, entonces eso es lo que forma, lo que produce, lo que genera, lo que da como resultado. Todo eso son productos, la misma palabra se lo dice. Y cuando eso pasa, entonces usted va a unir los dos compuestos por medio de un símbolo de suma, ¿verdad? O de adición y después del lado de la flecha, porque hay que colocar una flecha, va a colocar dos productos, los dos que se forman. Esto lo vamos a ver acá, por ejemplo. Entonces, para una ecuación química usted tiene que tener tres puntos importantes por reconocer. Lo primero, que las fórmulas químicas de las sustancias que están participando como reactivos o productos, muchas veces es fácil reconocer que esas especies iónicas dan origen a los compuestos químicos que se colocan en la ecuación. Por ejemplo, el óxido de sodio está formado por sodio y oxígeno y tengo que reconocer los números de oxidación con cuáles están trabajando. El ácido clorhídrico formado por hidrógeno más uno y cloro menos uno. Ahí no se coloca porque acuérdese que cuando se intercambian números de oxidación y estos son básicamente uno, el uno en química no se toma en cuenta, entonces no se coloca, pero para balanceo químico, para balanceo de ecuaciones químicas sí. El cloruro de sodio está formado por sodio más uno y cloro menos uno, entonces igual se cancelan porque el uno no se toma en cuenta en subíndices nada más. En coeficientes sí se toma en cuenta. Entonces, los subíndices que se colocan dentro de las fórmulas químicas están asociados a la cantidad de átomos de cada elemento. ¿Qué quiere decir? Si aquí me están diciendo en este de acá, Na2O, y se los leo así para que ustedes lo puedan interpretar, óxido de sodio 2. Me están indicando que tengo una molécula de oxígeno y dos moléculas de sodio. En esta de ácido clorhídrico me están indicando que tengo una de hidrógeno y una de cloro. Eso es lo que me indica a mí los coeficientes estequiométricos. En esta de acá de cloruro de sodio tengo una de sodio y uno de cloro. Eso es lo que me indica a mí los números pequeños. Más adelante van a entender cuál es la función del coeficiente estequiométrico que se coloca delante del compuesto, es decir, delante de esto de acá. Recordemos que los coeficientes estequiométricos van a ser las relaciones numéricas utilizadas para garantizar que la ley de la conservación de la materia se cumpla. Es decir, que el lado de los reactivos yo tenga la misma cantidad en masa que el lado de los productos. ¿Ok? ¿Qué es el balanceo de ecuaciones químicas? Básicamente es tener del lado de los reactivos la misma cantidad que el lado de los productos, o también los reactivos se le conocen como reactantes. ¿Qué ocurre aquí? ¿Alguien sabe el nombre de ese compuesto? O de uno de los compuestos que está ahí, lo reconoce. Ok. El primero es óxido de azufre, para que lo tomemos en cuenta. Este de acá. Vean que tengo entonces mi átomo central, que es el azufre, que se representa en color amarillo, y en rojo los tres átomos de oxígeno. Luego tengo el dióxido de azufre, que tengo molécula central de azufre más dos átomos de oxígeno. Después tengo el oxígeno 2 o el oxígeno corriente sencillo. Ojo aquí, en la ecuación que me están dando, de este lado yo tengo los productos. Esto no va a cambiar nada. Profe, pero es que qué raro, de este lado está todo el compuesto formado y de este lado tengo los reactivos. No pasa nada. Perdón, los productos. De este lado siempre va a estar los reactivos. ¿Cuál sería el reactivo de esa ecuación? Óxido de azufre, que se desintegra en dióxido de azufre y oxígeno. Ahora, ¿están balanceados? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Nada más denme un momento.
Para que esto esté balanceado, yo tengo que tener la misma cantidad de átomos del lado de los reactivos que del lado de los productos. Tengo 3 oxígenos del lado de los reactivos. ¿Cuántos tengo del lado de los productos? Ojo aquí. 2 y 2, 4. Entonces, no está balanceada la ecuación porque tengo más productos que reactivos. Ahí ya nos está cumpliendo la ley de la conservación de la masa. Entonces, quiere decir que yo tengo que empezar a equilibrar con coeficientes estequiométricos, es decir, números delante de este compuesto o de este compuesto o de este compuesto para equilibrar la ecuación química. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué lado hay más oxígenos? ¿Del lado de los reactivos o del lado de los productos? Productos. Del lado de los productos. Entonces, lógicamente, ¿a quién voy a tener yo que equilibrar? A los reactivos. Pero al equilibrar los reactivos se va a ir desajustando. Esto es como una balanza. Entonces, del lado de los reactivos puede que yo más bien vaya a tener más después y del lado de los productos vaya a tener menos. Entonces, la idea es ir jugando porque esto es una fórmula de juego de tanteo, con estos compuestos para formar y poder balancear la ecuación. Ahora, de azufre, ¿cómo estamos? De azufre estamos bien, ¿verdad? Porque del lado de los reactivos yo tengo un solo átomo de azufre y del lado de los productos solo tengo uno. Aquí el problema son los oxígenos. ¿Cómo voy a equilibrar yo? Bueno, si yo coloco un 1 delante de los coeficientes estequiométricos, yo no hago nada. Porque si yo multiplico 1 por 3, que es ahí donde viene la función del coeficiente estequiométrico, 1 por 3 es 3, entonces de ahí no me sirve, ¿verdad? Aquí 1 por 2, 2, de ahí quedó igual, y aquí también 1 por 2, 2. Pero si yo vengo y coloco aquí un 2, ojo lo que pasa. Este 1 que está aquí, porque si se toma en cuenta el del azufre, ¿verdad? 2 por 1, 2, ok. Está bien, perfecto, queda azufre con 2. Pero cuando yo multiplico 2 por 3, ¿cuánto voy a tener de oxígeno? 6. De oxígeno, ¿verdad? 6. Ahora, correcto, ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo me voy y coloco aquí, ¿qué número tendré que colocar acá, en la segunda parte de los productos, en esta de acá? Aquí, ¿qué número voy a tener que colocar para que me quede de igual forma balanceado? En este caso, 2 átomos de azufre y 3 de oxígeno. ¿Qué voy a colocar? Un 2. Porque entonces 2 por 1, 2 de azufre. Se cumple que está balanceado el azufre. Y 2 por 2, 4. No, no me sirve un 4. Qué madre, está desbalanceada la ecuación, ¿cierto? Entonces, es ahí donde usted tiene que empezar a jugar con la ecuación. Ahora, no importa. Usted no, usted tiene que empezar a poner coeficientes estequiométricos, ojalá en orden, para que pueda ir formando y balanceando la ecuación. Entonces, se me ocurre a mí, bueno, voy por 3. Si yo coloco un 3 aquí, 3 por 1, 3 de azufre y 3 por 3, 9 de oxígeno. El problema aquí es que qué número voy a colocar para que me pueda dar 9, porque no me va a dar 9 de oxígeno jamás. Ven, entonces es un método de tanteo, no es un número exacto y es mucha práctica. Aquí yo podría colocar un 3 para no complicarme mucho. ¿Por qué? Porque si yo pongo un 3 aquí, en esta parte de los productos, en el dióxido de azufre, acá donde estoy señalando, 3 por 1, sí, 3 de azufre. Y 3 por 2, 6 de oxígeno. Si yo me voy y coloco aquí un 2, 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6. Pero qué pasa aquí con el 3 de acá? No me sirve. Entonces, ¿qué número me permite a mí balancear esa ecuación? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo aquí 3 átomos de oxígeno y aquí tengo 4. Entonces, se está pasando de lado los productos. ¿Cómo hago yo para representar esa ecuación química y me quede balanceada? La idea es que vayan practicando mientras yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos aquí toda la tutoría. Entonces, ok, profe, usted dice que si yo coloco aquí un 2, 2 por 1, 2 de azufre, 2 por 3, 6 de oxígeno. Si usted coloca un 2 aquí, profesor, serían 2 por 2, ojo. Ok, 2 por 1, 2, perfecto. Y va a tener 2 de aquí y 2 de aquí. ¿Cierto, muchachos? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ok, y Sí. entonces, cuando yo hago esto, ojo aquí, 2 por 2, 4.
¿cierto? ¿Y qué número voy a colocar yo aquí para poder tener 6 moléculas totales? Porque puedo sumar lo que tengo aquí con lo que tengo aquí. Entonces, si yo ya aquí tengo 4 de oxígeno, 3, no, 3 no me sirve. Porque véalo aquí. Yo agrego un 2 aquí en el dióxido de azufre. Véalo aquí, el 2 lo pongo aquí. Entonces, 2 por 1, 2. Y 2 por 2, 4. Y si yo aquí pongo un 1, 1 por 2, 2. 4 y 2 son 6, ¿cierto? Y entonces aquí yo decía que yo colocaba un 2. 2 por 1, 2 de azufre. 2 por 3, 6 de oxígeno. Y ahí está balanceada la ecuación. Entonces, ¿cómo queda el orden? 2, 3, no, perdón, 2, 2 y 1. ¿Por qué? Porque 2 por 1, 2 de azufre. Ok, aquí 2 por 1, 2 de azufre. 2 por 3, 6 de oxígeno. 2 por 2, 4 de oxígeno. Pero aquí hay un 1. 1 por 2, 2. Y entonces 4 y 2 son 6. Aquí habían 6, ya está balanceado. ¿Ya le agarraron el toque? Yo entendí, profe. Pero los demás, Sí, profe, entonces, yo lo vi también en química, eso. ok, perfecto. Entonces, chicos, eso hay que irlo viendo, ¿verdad? Se llama balanceo de ecuaciones químicas. Si no entendió el tema, yo le voy a juntar unos enlaces con el correo y la información para que usted lo vaya viendo, para que tenga noción de qué es el balanceo de ecuaciones químicas. Ahora, obviamente los videos no son míos, pero por lo menos como referencia para que ustedes puedan optar por el FEA. Y para que practiquen del tema, porque no me puedo quedar acá. Igual no es algo muy importante que necesitemos para laboratorio, pero sí para química uno que creo que lo están llevando. Cuando hablamos de los tipos de reacciones, van a existir diferentes tipos de reacciones. Tenemos las reacciones de combinación o síntesis o las reacciones de descomposición. Ojo que las reacciones de combinación o síntesis se forman porque dos compuestos del lado de los reactivos se necesitan para generar un solo producto del lado derecho. Pero la descomposición es al revés. Del lado de los reactivos yo tengo el compuesto ya formado para desintegrarlo, para saber qué es. Entonces, si ustedes notaron, esta ecuación, ¿cuál va a ser? ¿Descomposición o combinación? Combinación, ¿será? No es descomposición porque vea que tiene, Descomposición. ajá, porque vea que tiene este compuesto acá, ¿verdad? Y se descompone en dióxido de azufre más oxígeno. ¿Ves? Es así como usted lo reconoce. Ve que aquí tiene uno solo. Entonces es descomposición. ¿Qué quiere decir? Que el óxido de azufre se está descomponiendo en dióxido de azufre y oxígeno normal, oxígeno sencillo. Pasa lo mismo con estas reacciones. Entonces dice que la de combinación o síntesis sucede cuando un elemento reacciona con otro elemento para formar un compuesto. Generalmente están asociados a reacciones de síntesis de compuestos comunes a partir de elementos en estado natural. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Tengo 4 átomos de hierro que se unen junto a 3 moléculas, bueno, a 6 moléculas de oxígeno, porque 3 por 2 son 6, ¿verdad? Recordemos eso. Y que me originan este compuesto, óxido de hierro. Entonces, ojo el balanceo de esa ecuación. Vamos a verlo otra vez para repasar. Vamos a empezar por los reactivos. 4 por cuánto? Aquí hay un 1 imaginario. Entonces, 4 por 1, 4. Y 2 por 2, 4. El hierro está bien balanceado. 3 por 2 son 6 de oxígeno. Y aquí tengo un 2 que afecta tanto perdón, al hierro como al oxígeno. Entonces 2 por 2, 4, ya lo habíamos visto, está balanceado. 2 por 3, 6 de oxígeno. ¿Está balanceada la ecuación, sí o no? Sí está balanceada la ecuación porque cuando usted llegue y calcula eso mediante los números de masa de los diferentes elementos, se va a dar cuenta que es la misma cantidad en gramos que tiene el lado de los reactivos que el lado de los productos. Ok, entonces vean que aquí yo tengo esto. Tengo un segundo ejemplo que me dice que se unen hidrógeno más nitrógeno para formar ¿qué? Para formar ese compuesto. ¿Y cómo se llama ese compuesto? Este compuesto se llama amoníaco. Entonces el amoníaco se forma a partir del hidrógeno con el nitrógeno. Y dice que tengo del lado de los reactivos
3 por 2, 6 moléculas de nitrógeno. Y ojo, tengo 2 moléculas de nitrógeno. Tengo 6 de hidrógeno y 2 de nitrógeno. Entonces, ojo aquí. 2 por 1, 2 de nitrógeno. ¿Cuántas tenía el lado de los reactivos? 2. ¿Se cumple que está balanceada? Sí. 2 por 3, 6 de hidrógeno. ¿Se cumple que está balanceada? Sí, porque 3 por 2 del lado de los productos de hidrógeno eran 6 también. Entonces la ecuación está balanceada. Vean que estoy retomando como balanceo y la clasificación de las ecuaciones a la vez. Entonces vean que para una combinación siempre voy a tener que se me tienen que unir dos elementos del lado de los reactivos para formar uno solo del lado de los productos. Después de la descomposición es lo contrario. Me van a dar el compuesto formado como tal para yo saber en qué se descompone. Entonces, ¿qué compuestos tengo yo ahí en este ejemplo? Bueno, muy sencillo. El ejemplo que yo tengo ahí es el yodato de potasio y, y perdón, no es yodato. Déjenme ver, el clorato de potasio y se va a formar cloruro de potasio y oxígeno, ¿verdad? A partir de ese compuesto principal. Del otro lado tengo que se forma el compuesto, ¿verdad? Ojo ahí, ¿por cuáles se van a conformar ese compuesto? ¿Y cuál es ese compuesto? Bueno, muy sencillo. El compuesto que me están dando es nitrato de cobre y dice que se conforma por oxígeno, cobre. También se conforma entonces por la formación que existe entre el nitrógeno y el oxígeno, se va a formar otro compuesto que se llama dióxido de nitrógeno. Entonces vean que este se descompone en tres: óxido de cobre, dióxido de nitrógeno y oxígeno. Entonces vean que ustedes lo reconocen fácil porque de este lado tengo la formación. Del lado de los reactivos se me va a formar el compuesto y del lado de los productos este se desintegra. ¿Está balanceada la ecuación? Vamos a chequear rápidamente. 2 por 1, 2 por 1, 2 de potasio. 2 por 1, 2 de cloro. 2 por 3, 6 de oxígeno. 2 por 1, 2 de potasio. 2 por 1, 2 de cloro. 3 por 2, 6 de oxígeno. ¿Está balanceada? Sí. ¿Ok? Después, esta filmina iba al revés, chiquillos. Ahí se fue que se me metió. Entonces, vamos a hacer un repaso general hasta lo que hemos llevado hasta el momento. Dice que a continuación forme las siguientes ecuaciones químicas. En la naturaleza hay reacciones que requieren del suministro de energía para que ocurran. Un ejemplo son las caleras de piedra caliza, donde se tiene carbonato de calcio que se transforma en cal viva gracias a dos compuestos que se descomponen para originarla, los cuales son óxido de calcio y dióxido de carbono. Entonces, voy a salirme un momentito aquí a la presentación general para hacer esta ecuación química. Dice, en la naturaleza hay reacciones que requieren del suministro de energía para que ocurran. Un ejemplo son las calderas de piedra caliza donde se tiene carbonato de calcio. Este es mi primer compuesto. ¿Cuál es mi segundo compuesto? Y me interesa que lo reconozcan porque ese va a ser así va a ser la prueba corta la próxima semana. ¿Cuál es el otro compuesto? Cal viva, profe. Sí, No. óxido de calcio. Ok, ahí hay un óxido de calcio. Espérese para ver qué se me hizo. Ah, Ajá. dióxido de carbono. Ah, sí, sí, eso ya. Exacto. Ok, tengan cuidado con eso, ¿verdad? Porque Frederick, cal viva es carbonato de calcio, básicamente, ¿verdad? Entonces, ojo aquí. Vean la ecuación, volvamos a leer. Es que por eso les digo que tienen que interpretarla muy bien. Voy a leerla a partir de donde hice un ejemplo. Un ejemplo son las caleras de piedra caliza, donde se tiene carbonato de calcio que se transforma en cal viva gracias a dos compuestos que se descomponen. ¿Qué reacción es? Descomposición. Correcto. Y entonces, profe, para los que no han llevado química, por favor busquen videos donde les expliquen cómo
Bueno, lo están llevando en Química 1 también, ¿cierto? Si no me equivoco, esto lo están viendo también. Sí. Sí, Este, profe. Sí, bueno, correcto. entonces súper bien. No, no, entonces no he dicho nada. Ya ustedes tienen que entonces aprender a formar ecuaciones químicas. ¿Cuál es carbonato de calcio? La fórmula, ¿alguien sabe? Bueno, la fórmula de carbonato de calcio es esta. ¿Y de dónde me sale la formación del carbonato de calcio? Ok, ojo, la formación del carbonato de calcio me sale de este ion químico que existe, que es una tabla de aniones, perdón, de iones, que a ustedes ya les tuvieron que hablar de ella, ¿cierto? Y está el elemento como tal, que es calcio. Entonces, recordemos que existe esa tabla de iones a la cual usted tiene acceso para consultar. Viene la flechita, supongamos que esa, presen para ver cómo hago esa flecha aquí. Ah, bueno, ya sé. Viene la flechita porque como dijeron ustedes, es descomposición. ¿Ok? ¿En qué se descompone? Óxido de calcio. Entonces ya ustedes tienen que saber el intercambio, ¿verdad? Eh, de números de oxidación, de cancelar números de oxidación y demás. Cuando viene el óxido de calcio, entonces ya, ok, ¿junto a qué se forma, se transforma, se desprende? Junto a dióxido de carbono. Y es así como yo formo la ecuación química. Profe, ¿está balanceada? Hay que revisar. ¿Qué dirían ustedes? ¿Está balanceada o no? Yo diría que no. Exacto, no está balanceada, entonces ahí tienen que balancear la ecuación química, pero ahí se los dejo de práctica. Y para el segundo ejemplo, entonces vamos a ver, dice, dos compuestos de importancia como el hidrógeno y el sulfato. Ojo, ¿quiénes son? Hidrógeno y sulfato. ¿Saben cómo se escribe sulfato? Resulta que el SO. sulfato, ajá, el sulfato es otro ion al cual usted tiene acceso en la tabla, entonces sabe que es de esta manera como se escribe. Entonces, dice que este se va, que ojo aquí, que esto va a originar, ¿verdad? Que se mezclan entre sí para conformar, ¿a quién? Al ácido sulfúrico. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Ok, entonces usted la coloca aquí. Y entonces, ojo acá, ya ahí está conformada la ecuación. Usted nada más tiene que reconocer cuáles son los compuestos y los elementos que están conformando esa ecuación química y escribirlos. ¿Qué tipo de reacción es esa? ¿Descomposición o combinación? Combinación. Combinación. Ven chicos, entonces esto va muy de la mano con la parte de química 1 para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, Profe, sí, dígame. eso que acaba de hacer usted, hay que de una vez balancearlos cuando haga el quiz. Sí, porque vea, ahí esto usted considera que están balanceados. Yo ya vi que que en este caso el sulfato sí. Una vez se pone la respuesta balanceada. Ajá, tienen que balancearlo. Entonces, vea, el sulfato yo lo veo balanceado. Yo lo veo balanceado a ambos lados. ¿Qué veo yo ahí que no? ¿Cuál es el que no está balanceado en estas dos que hicimos? El hidrógeno. El hidrógeno, El correcto. hidrógeno. Correcto. Yo lo voy a colocar acá entonces. Tengo 2 por 1, 2. Y de este lado, aquí hay un 1 imaginario, que era lo que les decían, que los coeficientes sí se colocan. Entonces, 1 por 2, 2. Y ya ahí quedó balanceado. Se acabó. Ojalá aún así para la prueba corta. ¿Estamos? Por favor. Ok. De eso tengo que hablar con ustedes también. Ok, está la parte de las reacciones de sustitución o desplazamiento. Aquí sí presten un poquito más de atención y vean qué fácil se hace esto. Dice que la sustitución o el desplazamiento de una ecuación se va a dar cuando, ojo, si la reacción está compuesta por A más BC, ahí ustedes nada más sustituyen a los compuestos que les están dando. Uno de ellos, del lado de los reactivos, se va a ir hacia el lado de los productos. ¿Qué quiere decir? Que se va a formar AC
y el que sale, ¿verdad? Del lado de los productos es 1 que estaba en los reactivos. También puede pasar que tengo la ecuación A más BC y que se forma BA más C. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando A es un metal. ¿Y cuándo va a pasar esta formación? Cuando A es un no metal, porque hay de las dos formas que se pueden eh, dar. Y eso lo vamos a ver ahorita. Y bueno, entonces básicamente tengan mucho cuidado con eso. Ahora, además, tomen en cuenta la reactividad. Ese es el orden de la reactividad. Recuerden que entre más reactivo es un elemento, más prioridad tiene, y entre menos reactivo es el que menos va a tener prioridad. Ok, algunos ejemplos de este tipo de sustitución o desplazamiento. Veámoslo aquí. Nos vamos a ubicar en esta primera ecuación, en esta de acá. Yo quiero que ustedes me digan quién es A, quién es B y quién es C. Que no saben los nombres, no importa. Dígamelo ahí, ZNFE, pero que me reconozcan quién es A, quién es B y quién es C. ¿Quién es A en la primera ecuación? En ZN. ZN. ¿Y quién era ZN? Sin. ¿Quién es B en esa ecuación? B sería Fe. ¿Quién es Fe? Hierro. ¿Y quién sería C en esa ecuación? SO4. ¿Y quién era SO4? Sulfato. Me van a originar, ojo aquí, voy a buscar, se mantuvo A. Perfecto. Inicio con sin, no hay problema. Pero en este momento veo que está C, ¿cierto? Y que se desplazó ahí mismo del lado de los productos al hierro. Entonces vean que es de desplazamiento porque ¿quién iba aquí? Hierro. Vean el orden de la ecuación. Iba zinc, hierro, sulfato. Ahora tengo zinc, sulfato y hierro. ¿Quién salió? El compuesto B para el lado de los productos. ¿Y quién era? Hierro. Vamos a ver esta segunda. ¿Y por qué salió? Porque es un metal, ¿verdad? Entonces aquí quien sale es B porque es hierro. Entonces yo le puedo poner a usted en la prueba corta un metal y un no metal para que usted me identifique por qué es que yo le puedo preguntar por qué está saliendo ese elemento de la reacción química. Así de sencillo. Y le puedo preguntar, ¿y qué tipo de reacción es? Entonces con solo eso usted me tiene que decir un punto, el elemento que sale, y con eso ya clasifica si es sustitución o desplazamiento o desplazamiento doble, porque puede pasar que sea doble. Ahora vean el segundo ejemplo, cobre con nitrato de plata. ¿Ok? Tengo A, tengo B, tengo C. ¿Quién es A? Cobre. ¿Quién es B? Plata. ¿Quién es C? Nitrato. Ojo el orden. Tengo A, ¿se cumple que se mantiene? Sí. Pero ahora tengo a nitrato y después se desplazó plata. ¿Por qué se desplazó la plata? En este caso, el elemento plata, porque es un elemento metálico. Correcto. Vamos a este tercer ejemplo. Tengo aluminio, tengo agua. No, pero es que son las que no reaccionan, porque no se logran desplazar. Aquí no. Es que aquí, chicos, pasa cuando no se desplaza, en este caso la ecuación, porque el níquel no va a desplazar a nadie. Entonces vean que se mantiene. A es níquel, B es sodio y nitrato es C. Si nos vamos a la ecuación, no se va a lograr desplazar el sodio porque el sodio es un ¿qué? Un metal, ¿verdad? Pero no reacciona. Hay también reacciones que no van a ocurrir, ¿verdad? Por más que usted intente, eso no pasa. Es química. Y estos de acá, véanlo aquí. Tengo el compuesto A, tengo el compuesto B y tengo el compuesto C. Entonces, ojo acá. ¿Quién es A? Aluminio. ¿Quién es B? Hidrógeno. ¿Quién es C? Oxígeno. Entonces, ¿cómo quedó la ecuación? Tengo A, aluminio. B, no, ese no es B, ese es C. Y tengo a B del otro lado que es hidrógeno.
¿Por qué se desplazó hidrógeno? Porque es un no metal. ¿Ven? Y todas estas son ejemplos de no metales. ¿Va quedando claro? Igual eso lo refuerzan con química, ¿verdad? Con química 1. Ok, muy bien. Vamos a ir ahora a ver la ecuación, perdón, las reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento. ¿En qué consisten? Bueno, muy sencillo. Si las sencillas eran de desplazamiento, estas van a ser de doble desplazamiento. Dice que en este tipo de reacciones se combinan completamente dos sustancias para dar el origen a dos sustancias nuevas. Es decir, todas se van a combinar entre sí y van a formar otras sustancias totalmente diferentes. En este caso, yo tengo que la fórmula general para reconocer si eso ocurre o no es que la reacción está compuesta por AB más CD y que el orden va a cambiar porque entonces va a surgir que la ecuación del lado de los productos va a tener la formación de A más D y C más B. Entonces vean que básicamente medios por medios y extremos por extremos. ¿Cómo, profe? Me sonó matemática. ¿Sí? Doble sustitución. Ojo, A con D y B con C. Entonces, voy a hacer un poquito más de zoom para que lo vean. Extremos con extremos, A con D, B con C. Es así como yo me voy a dar cuenta si se cumple o no el doble desplazamiento. ¿Se cumpliría aquí? A con D, B con C. Sí, correcto, sí se cumpliría. ¿Ven? Vamos a ver los ejemplos. Ojo, tengo A, que es plata, tengo B, que es nitrato, tengo C, que es hidrógeno, y tengo D, que es cloro. Ojo, extremos con extremos, A con D, o sea, cloruro de plata. ¿Se formó? Ajá. Y medios con medios, nitrato con hidrógeno. ¿Se formó? Ajá. ¿Vieron? Vean la segunda. Tengo, aquí no se confundan, ¿verdad? Tengo A, tengo B, tengo C y tengo D. Inclusive que se los dan de diferentes colores los cuatro, ¿verdad? Los cuatro colores. Extremos con extremos. Níquel con quién? Con OH o con hidróxido. Se formó. Ujú. Y medios con medios. Nitrato con sodio. Se formó. Sí. La última. Plomo con, que es A. Sulfato con B. Sodio con C. T con cloro. Medios con medios, extremos con extremos. Vamos a empezar por los extremos. Sería plomo y cloro. Entonces se forma el compuesto de este lado. Y medios con medios. Sodio con sulfato. ¿Se cumplió? Sí. ¿Entendieron esta parte? Sí, profe. Nada más que hay que balancearlos también. Correcto. También hay que balancearlos. Ahora, muy importante. Vean la diferencia entre una doble o una simple sustitución o un desplazamiento sencillo a una de doble desplazamiento. ¿Cuál es la gran diferencia? Y vean, ¿cuál sería la gran diferencia? Chicos, tengo dos reactivos, por lo tanto van a formarse dos productos. En un desplazamiento, ¿cuántos tengo? Dos compuestos, un solo compuesto del lado de los reactivos y un solo producto. Vean aquí. Dos reactivos, dos reactivos. Entonces tengo dos del lado de los reactivos, dos de los compuestos. Al final voy a tener cuatro compuestos, dos de los reactivos, dos de los productos. Y aquí voy a tener solamente un reactivo que va a formar un producto. ¿Ven? Entonces yo les explico de forma general para que ustedes noten. Y si les estoy explicando esto es porque lógicamente viene en el quiz. Ok, tenemos que las reacciones de precipitación, pero esto se me fue. ¿Dónde están? Ay, no, no voy. Aquí están. Y dice que las reacciones de precipitación, acá en este cuadrito,
En los productos se generan especies sólidas que se representan con S siempre y con una flechita hacia abajo. Esto debido a que son de naturaleza insoluble. En la siguiente tabla se encuentran algunas reglas básicas de solubilidad. ¿Cuáles son solubles? ¿Cuáles son insolubles? Bueno, aquí les dan unas, pero me interesa más que nos enfoquemos en estas. ¿Qué pasa ahí? Ok, solubles, los compuestos que son iones de los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, el amonio. Los nitratos, los bicarbonatos, los cloratos, los haluros, cloro, bromo, yodo, los sulfatos. ¿Y cuáles son insolubles? Los carbonatos, los fosfatos, los cromatos, los sulfuros, los hidróxidos. Ah, bueno, a excepciones de que los compuestos sean con metales alcalinos y amonios, o que sean con el bario. Y aquí son solubles, excepto ciertos haluros como la plata, el hidrógeno y el plomo, los cationes, ¿verdad? Y también el estroncio, el bario, el mercurio. Ahora, eso no es que usted se lo tiene que aprender, no, no. Esta tabla a usted le va a servir para interpretar. Entonces, ojo, consejo para la práctica, saquen cuáles son los que van a trabajar. Reconozcan si hay ahí, entonces en este caso, iones metálicos alcalinos, si hay amonios, si hay nitratos, si hay haluros, si hay sulfatos. Y si hay de esos, lógicamente se tienen que disolver en el tubo de ensayo o en lo que vayan a hacer en el instrumento perdón, se me fue, en el instrumento de volumen que vayan a utilizar a la hora de formar la reacción. Si se forma, si es soluble, lógicamente es porque son solubles estos compuestos que ustedes están utilizando. Si no se mezclan entre sí, como uno que hicieron la semana anterior, son insolubles. Entonces, lógicamente, no se estresen porque no se formó, sino que simple y sencillamente no entran dentro de los cationes que van a formar, perdón, los aniones que van a formar la solubilidad. Entonces, tomen en cuenta eso, para eso es la tabla, ¿verdad? ¿Queda claro? O más o menos. Más o menos. Ahora, y con esto, igual yo eso lo vuelvo a retomar en el laboratorio la próxima semana, que lo que ustedes tienen que reconocer acá es que cuáles son solubles y cuáles son insolubles, nada más. Profe, ay, es que vieras que, y es ahí donde tienen que hacer el sustento de la teoría, ¿me entienden? Ay, profe, es que no se me disolvió X compuesto con otro. Pero ¿por qué se estresa si el libro le está diciendo a usted que si es insoluble es porque el fosfato que usted está utilizando para la práctica de laboratorio es insoluble? Y ahora sí saben de qué les estoy hablando. Ay, profe, vieras que a mí sí se me formó el sodio, y el amonio, o cuando utilicé el bicarbonato sí me dio y sí se pudo mezclar entre sí la sustancia que estábamos haciendo. Porque es soluble, las dos se mezclan. Entonces ahí donde usted discute en el laboratorio, en el informe de laboratorio, que es precisamente por eso, por esto que ustedes les estoy explicando, por esto que ustedes tienen que reconocer. ¿Estamos? Sí. Luego tenemos reacciones, dudas hasta el momento, chiquillos. A ¿Ok? mí no, profe. Perfecto. Después tenemos las reacciones de neutralización y las reacciones de combustión. Vean, no se compliquen. Una reacción de neutralización siempre tiene que ocurrir entre una base, ojo, siempre tiene que ocurrir entre una base y una sal, perdón, y un ácido, para formar sal y agua. Entonces, cuando yo reconozca en una ecuación química del lado de los reactivos que hay una base, ¿qué es una base? Un hidróxido, un OH, y hay un ácido, aquí tenemos ácido clorhídrico, aquí tenemos sulfato en este compuesto. Entonces, ojo, tengo el hidrógeno, perdón, tengo el hidróxido y me están formando una sal, cloruro de sodio, sulfato de calcio y agua, que es lo más importante. Con que ustedes reconozcan del lado de los reactivos la base y del lado de los productos la formación de agua, automáticamente saben que es una reacción de neutralización. ¿Estamos?
Y lo mismo para una reacción de combustión. ¿Cómo la voy a reconocer yo? Porque es que, chicos, esto no se trata de aprendérselo, es de reconocerlo. Entonces yo por eso les doy estas técnicas. Yo creo que cuando usted vuelva a ver el video, le va a servir montones reconocer esas mañas mías que yo les explico, porque, ay, entonces esta es, y empieza a ver el material y ya va reconociendo. ¿Por qué esta es de combustión? Porque sí o sí, del lado de los productos siempre se desprende vapor y dióxido de carbono. ¿Y les estoy mintiendo? No. En toda reacción de combustión siempre se desprende vapor y dióxido de carbono. Vean que en los ejemplos que tenemos para ambos, la formación de esos compuestos originan dióxido de carbono y agua, ambos en estado gaseoso. Entonces yo les recomiendo aquí recordar que si hay agua o vapor de agua y dióxido es de combustión. Si hay agua y del lado de los productos y del lado de los reactivos tengo una base, es de neutralización. Ojo, para precipitación y ¿qué se me hizo? Para precipitación, recuerden entonces lo que estábamos aplicando, ¿verdad? Lo de sulfatos, fosfatos y carbonatos, que eso es como lo más complicado, saber cuál es soluble y cuál no es soluble. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el caso de las de doble sustitución, igual, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con las de doble sustitución? Aplico lo de medios por medios, extremos por extremos. Listo. En las de sustitución o desplazamiento simple, A, B, C, de ahí siempre o queda del lado de de los productos o B o queda C. Si queda B es porque es metal y si queda C es porque es no metal. Combinación. Del lado de los reactivos se forman los dos compuestos que voy a tener para formarlo. Descomposición. Del lado de los reactivos tengo, en este caso, el compuesto principal para descomponerlos en los productos. Vean el resumen, se los hice en 2 minutos. ¿Queda claro? Y tenemos las reacciones de óxido-reducción, que estas son como más complejas. Y entonces tenemos que las reacciones óxido-reducción o redox, ya ahí no es tan sencillo identificarlas porque hay un intercambio de electrones entre las especies químicas que están participando. Entonces, ahí hay un estado de oxidación que va a cambiar. Por ejemplo, cuando tenemos la minita de magnesio, que ésta se quema en presencia de oxígeno, que es esto que tenemos del lado de los reactivos, se va a formar óxido de magnesio, que es esto que tenemos acá, y el magnesio se oxida al pasar de un estado de oxidación de 0 a +2. En química que ustedes van a entender que el +2 va a ser, en vez de ganar, más bien va a perder, ¿verdad? No sé si ya lo vieron o recuerdan los que llevaron química nivelatoria. Y el oxígeno se va a reducir, es decir, entonces pasa de un estado de oxidación de 0 a -2, es decir, va a ganar electrones. Profe, pero ahí está negativo, sí, pero es que en química el negativo es ganar, ¿verdad? Para que recordemos. Entonces, repaso de ecuaciones, de balanceo de ecuaciones y de clasificación. Vamos a empezar por el tipo de reacción. ¿Qué reacción sería esa primera que tenemos acá? Descomposición. Muy bien. ¿Quién habló? Yo. ¿Yo quién? Dylan. Ah, ok. Muy bien, Dylan. Muy bien, descomposición. Ok, ahora, ¿por qué reconoció que es descomposición? Si no se sabe los elementos, me los dice con la simbología. ¿Cómo supo usted que era descomposición? Porque este, bueno, es que yo lo entendí tal vez como al principio como ejemplo. La de, que no sé cómo explicarlo, bro. Pero, ¿por qué usted sabe que es de descomposición? Nada más dígame, di, profe, porque veo esto y ya. Porque es que veo la KC y el Ajá. IO3
al principio, Ujú. que es como solamente un compuesto, y veo dos compuestos como que se combinaron entre ellos dos. Ok, usted lo ve así, yo se lo explico de forma química. Aquí yo tengo el clorato que es ese ClO3 que usted dijo y tengo el potasio que se deforma, o se desintegra, se transforma, cambia, origina al cloruro de potasio y al oxígeno. Eso es todo. Lo mismo que usted dijo, pero yo se lo estoy diciendo en lenguaje químico. Pero lo importante es que usted lo reconozca. Muy bien. Solo que yo se lo estoy realimentando de forma química. La segunda, ojo, si nos vamos a ver, este es un reactivo, este es otro reactivo, este es otro reactivo, este es otro reactivo. Entonces, ¿cuál podría ser? Tengo cuatro reactivos. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Alguien recuerda cómo era? Por su cantidad de reactivos, yo pensaría, puede que me equivoque. Yo pensaría que Desplazamiento, es, ¿cuál Dylan, perdón? desplazamiento doble. Ok, exactamente, eso les iba a decir. Yo pensaría que es desplazamiento doble. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Tengo reactivo A, B, C y D. ¿Qué me decía la teoría? Medios por medios y extremos por extremos. Vamos a ver. Sodio con sulfato. Se formó. Ajá, velo aquí. Medios con medios. Cobre con hidróxido. ¿Se formó? Sí. Mm, perfecto. Es doble desplazamiento. ¿Y esa que sigue? ¿Qué será? Tengo un reactivo, dos reactivos, tres reactivos, cuatro reactivos. Tomamos principalmente los reactivos, ¿verdad? Siempre para hacerlo de medios por medios, extremos por extremos. Extremo de potasio con extremo de cloro. Se formó. Ajá. Medio de fosfato, perdón, con calcio. Se formó. Ajá. Entonces es doble desplazamiento. ¿Qué pasó, chiquillos? ¿Se entendieron? Vamos a ponerles una más. A ver qué me dicen. ¿Cuál es esa? ¿Quién recuerda cuando se me formaba un CO2 y agua? ¿Cómo se llamaba esa reacción en lado de los productos? Profe, yo ya sé, pero no me acuerdo el nombre. ¿Y con qué lo relaciona? ¿Con qué se acuerda? Con el agua, Ajá, pero ¿cómo se llamaba esa reacción cuando estaba el agua presente del lado de los productos con CO2? por eso es que no me acuerdo. ¿Alguien recuerda? No era acuoso, profe, no. No, la reacción.
Vamos a volvernos un toquecito y repaso general. Vean aquí. De estas dos, ¿cuál podría ser? Combustión. Combustión. Tienen que leer, chicos, es que no me están leyendo el material. Y yo sé que les queda un poco más claro cuando ya uno explica, pero no se tengan a la explicación. Vamos a ver esta. Vean esta de acá. ¿Alguien recuerda? Neutralización. ¿Por qué la reconoce, Nicole? Nicole fue la que me habló. Sí, yo Ah, por, bueno. como es usted con el agua y tiene una base, no sé qué, dijo usted. Ok, perfecto. El agua, los reactivos tiene una base, correcto, véala aquí. Y en el agua se forman al lado los productos. Neutralización. ¿Algo le quedó? Ok. Entonces, balón ahí, chiquillos. Tienen que repasar. Vamos. Dudas. Ahí practican el balanceo con esas tres ecuaciones que les doy. ¿No hay dudas?